A la pregunta que algunos me hacen de por qué la cruz, si los templarios actualmente no son una orden monástica y militar como en la Edad Media, y no pertenecen a la Iglesia Católica, sino a aquellas asociaciones privadas de fieles que se constituyen como cofradías de hermanos que se afilian según el derecho canónico, y otras asociaciones u organizaciones que deciden de común acuerdo entre sus miembros afiliarse a la Iglesia Católica a través de alguna diócesis, algún obispo, algún sacerdote local. Yo les respondo que el uso y la juramentación a la cruz del temple va más allá que la simple pertenencia a una institución religiosa. Recordemos que los cruzados, como se les llamó en el año 1095, cuando se promulga la primera cruzada por el Papa Urbano II, estos caballeros y muchas personas que decidieron marchar a la cruzada, se les llamó así porque se les añadió o agregó a su ropa, a sus mantos, capas, el vestuario que cada quien usaba, se le añadió una cruz de color rojo que simbolizaba, según la Iglesia, el martirio de Cristo. Esta cruz en el medievo, o sea, en los principios de la primera cruzada, consistía en dos pedazos de tela o dos travesaños cruzados, uno superpuesto encima del otro, y de allí que le sirvió el apelativo de cruzados. Posteriormente, las órdenes militares que surgieron de estas cruzadas, entonces eran militares y también religiosas, porque debían obediencia a la Iglesia. Fueron adoptando diferentes cruces, pero la cruz del temple, o sea, de los caballeros templarios, que mucho se ha especulado sobre ella. Algunos dicen que usaron una cruz patriarcal en sus inicios, cosa que yo no creo, porque la cruz del patriarca es del patriarca. Y de ser así, ¿cómo es posible que los templarios usaran la cruz del patriarca si la orden del Santo Sepulcro, de los caballeros del Santo Sepulcro, que fue fundada antes que el temple, se debía al patriarca latino de Jerusalén, y no portaban esta cruz, sino la cruz potenzada, que era la cruz también del recién nacido reino latino de Jerusalén? Con la diferencia que la cruz que identificaba a este reino era de color oro, y la cruz del Santo Sepulcro, o sea, de la Orden del Santo Sepulcro, era de color rojo. Entonces, las personas me preguntan, ¿por qué en la actualidad los templarios continúan usando la cruz paté de gules que le fue otorgada a la orden por el Papa Eugenio III en el año 1147? Hasta esa fecha los templarios no tenían una cruz distintiva, o sea, una cruz que los identificara.
ante la cristiandad y que los diferenciara de otras órdenes que existían en el momento. Y yo les digo que el uso de la cruz va más allá que la simple creencia, filosofía, ideología, mentalidad de algunas personas que defienden la teoría de que la cruz es un instrumento de muerte, pues en la cruz fue crucificado Jesús. Y yo les digo, ¿acaso esa crucifixión no le valió al cristianismo, a una religión que entonces se vislumbraba como una secta, para convertirse en una religión universal? ¿Acaso esa cruz no representa también la liberación del alma, del espíritu, de esta prisión material que es el cuerpo humano? Pero vamos a otra arista, vamos a verlo desde otro punto. La cruz de Cristo, entonces, era una cruz sencilla, era un madero que no se parecía o no tenía similitud a la cruz de los templarios. Una cruz patada, o sea, paté, con los brazos o aspas abiertas en sus extremos, y de esta se derivó la cruz de 8 puntas o la cruz de las 8 beatitudes, que posteriormente fue llamada la cruz de Malta. Esta cruz de los templarios y la cruz de la Orden de Cristo, o sea, la cruz que adoptó la Orden de Cristo en Portugal, en el Reino de Portugal, en el año 1318, posterior a la disolución del Temple, es una cruz característica, una cruz que tiene una connotación, una simbología, un significado, que no voy a decir esotérico, pero sí de carácter místico. Para nosotros los templarios, la cruz paté de gules es lo que nos define. Ninguna otra orden u organización se identifica con la cruz paté de gules. Y algunos que adoptan en sus pabellones, en sus blasones o escudos, la cruz de 8 beatitudes, la cruz de 8 puntas, que lo hacen de manera, la cruz de 8 puntas roja, no de color blanco, que es la que identifica la Orden de Malta. Esta cruz tiene un significado para nosotros como templarios. Ningún templario usaría una cruz de sable, o sea, de color negro, o de plata, o de argén, de color blanco, porque esas cruces con esos colores no identifican a la Orden del Templo. Si bien algunos caballeros templarios se refugiaron o se afiliaron en algunas órdenes y organizaciones que surgieron después de la disolución, en algunas otras órdenes o cofradías que usaban este tipo de cruces. Se rumora que algunos templarios pudieron ingresar en la orden de los caballeros teutones o teutónicos. Entonces eran de la región de Prusia, de Alemania, y usaban una cruz de color negro. Es muy poco probable, pero se dice también que algunos ingresaron en la Orden de Malta, o sea, la orden de los caballeros de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, como se le llamó posteriormente a los caballeros hospitalarios. ¿Por qué digo que es poco probable? Porque existía cierta rivalidad entre ambas órdenes, si bien cabe la posibilidad
que algunos templarios ingresaran en esta orden. En fin, se habla también de la orden de Avis, de la orden de Calatrava, Montesa, Santiago, Alcántara y todas las órdenes militares de la península ibérica que supuestamente para algunos acogieron en sus filas a los caballeros templarios que se dispersaron por toda Europa tras la disolución de la Orden del Templo de Jerusalén. Entonces, la cuestión es, ¿por qué seguimos usando esa cruz? Seguimos usando la cruz Paté de Gules, la cruz de 8 puntas de Gules o la cruz de Cristo de Gules, porque es lo que nos identifica como templario, es lo que identifica el espíritu templario en estos tiempos. No podemos afirmar que somos templarios o que nos identificamos con la orden del templo medieval o nos inspiramos en esta cofradía de pobres compañeros de Cristo, como se llamó en sus inicios, pauperes conmilitones Christi, si en nuestros mantos, en nuestra vestimenta, no usáramos esa cruz. Amén de aquellos hermanos que prefieren permanecer en el anonimato y no mostrarse públicamente como caballeros templarios, pero su actuar cotidiano los identifica como tales, ya sea porque son personajes públicos, o sea, figuras públicas, dirigentes, gobernantes, militares, etc. Y no conviene que usen el atuendo o distintivo de la Orden del Templo. Algunos masones se atribuyen la herencia de los caballeros templarios. Y con esta, además, la cruz del temple. Miren, yo siempre he dicho que no se puede ser absoluto, aunque muchas veces debemos identificarnos con una postura determinada, porque nuestros principios y preceptos así lo exigen. La masonería, en alguna parte de Europa, acogió algunos caballeros templarios. Pero la masonería surge mucho tiempo después de la disolución del temple y no estoy de acuerdo cuando se dice que los masones son templarios. Existe o existió en su momento un rito templario que difería, según algunos, del rito antiguo y aceptado escocés y del rito de York, y era la estricta observancia del barón von Hund. El apellido inmediatamente nos remite a el reino o la región de Alemania. Y de allí se desprende que muchos especulan que la orden o la fraternidad Rosacruz tuvo que ver mucho con los templarios. O sea que los templarios tuvieron mucho que ver con la fundación o la creación de la fraternidad Rosacruz. Si bien los escritos de la fraternidad u orden Rosacruz alegan o defienden, o sea, plantean, aducen que un tal Christian Rosenkreuz fue el fundador de esta hermandad. En definitiva, como quiera que fuese, nosotros, los de hoy, los templarios de este siglo, usamos una cruz de gules porque es lo que identifica a nuestro espíritu templario. Porque de no ser así, nuestra cruz sería de otro color, sería blanca, verde, negra, azul, de cualquier otro color. Hay que fijarse con detenimiento
en algunas instituciones u organizaciones que usan diferentes tipos de cruces de color rojo, como la Cruz Roja Internacional, y esto no quiere decir que sean templarios o que los templarios hubiesen fundado estas organizaciones o instituciones. Hay mucha especulación, mucha elucubración, como siempre digo, la historia está plagada de diferentes puntos de vista, versiones, fantasías, y como siempre digo, detrás de todo esto siempre está el hombre. El hombre que según el tiempo, el momento, la circunstancia y sus propios intereses, ya sea personales o grupales, le atribuye situaciones o condiciones al temple que no poseyó en el medievo. Algunos hablan de esoterismo, otros de alquimia, cabalá, gnosticismo u ocultismo, y no podemos decir a ciencia cierta que realmente la orden del templo estaba compuesta por dos órdenes, una orden pública y una orden interna, o sea, un cónclave, un consejo interno al que pertenecían aquellos iniciados, aquellos adeptos que trascendían el conocimiento básico que poseían la mayoría de los templarios. Muchos especulan también con el ritual de iniciación templaria, con la ceremonia de investidura e incluso con la ceremonia de la vela de armas, y plantean o defienden que sus cofradías son las que poseen el verdadero ritual de iniciación templario. Sin embargo, tiene o guarda una gran similitud con los rituales de iniciación y las ceremonias masónicas. Es muy fácil confundirse en estos tiempos, es muy fácil pensar que estamos asistiendo o somos parte de una ceremonia o un ritual templario cuando realmente lo es masónico. Es muy difícil distinguir entre uno y otro porque los templarios se llevaron consigo, donde quiera que fueron, donde quiera que perduraron, que transmitieron su legado, digamos, de una generación a otra, es muy difícil darse cuenta de cuál era el verdadero ritual templario, la verdadera iniciación, la verdadera ceremonia templaria. En América, por ejemplo, tenemos a la Logia de Ecuador, que se erige como una organización, una asociación cultural que según ellos poseen la verdadera iniciación templaria. Y así muchos otros grupos en todo el mundo se autoproclaman los verdaderos y legítimos sucesores del temple. Y yo digo que todo aquel que tiene el espíritu templario, que siente el temple en su interior, que corre por su sangre la espiritualidad templaria, los preceptos, la filosofía, la ideología templaria, es un sucesor de los templarios, de los caballeros templarios, del temple medieval. No solo aquellas personas que se erigen y autoproclaman como verdaderos templarios y verdaderas órdenes o asociaciones templarias. En definitiva, espero que haya quedado claro lo que
comparto con ustedes lo que desde mi punto de vista y mi creencia entiendo por el uso de la cruz templaria, o sea, el uso de la cruz paté de gules o la cruz de 8 beatitudes de color rojo, del por qué los templarios del siglo XXI continuamos usando esa cruz, aunque la bula Vox in Excelso plantea que todo aquel que se vista o actúe como un templario, ipso facto cae en excomunión. Pues bien, yo les digo que la Iglesia Católica Romana no puede decirnos qué hacer o cómo hacerlo. Primero porque no es la dueña de la humanidad, de cada ser humano que existe sobre la faz de la tierra, sino pertenece a alguna ordenación que se la haya suministrado, otorgado la Iglesia Católica Romana. Si usted no forma parte de una organización o institución, esa institución no tiene poder sobre usted, sobre su actuar, sobre su forma de ser, de pensar. Cada persona es libre, es dueña de hacer lo que desee, y lo único que limita esa libertad, ese libre albedrío, es la propia conciencia o la pertenencia a una organización o cofradía con un reglamento, con un estatuto y una regla bien definida, como la regla de la Orden del Templo y todas aquellas organizaciones en las que derivó, que existen actualmente. Si nuestros estatutos y los estatutos de otras organizaciones templarias acogen o incluyen el uso de la cruz paté de gules o de la cruz de 8 beatitudes de gules, esa regla, ese reglamento, ese estatuto es el que rige su conducta como templario. Pero si usted no pertenece a ninguna organización templaria o neotemplaria, usted no tiene por qué usar la cruz, pero tampoco tiene por qué hacerle caso a la Iglesia Católica o creer que realmente usted está excomulgado o usted no puede vestirse o actuar como un templario. Vuelvo y repito, la Iglesia Católica Romana no tiene ya jurisdicción ni poder sobre la Orden del Templo, sobre las organizaciones templarias modernas en las que derivó la Orden del Templo medieval, además de las órdenes u organizaciones que surgieron en el medievo posterior a la disolución del Temple. Continuamos usando la cruz y el bausán de los templarios con orgullo, con austeridad y con todo el honor, todo la dignidad que debe caracterizar a un templario en este siglo, y los exhorto a que todos aquellos que vistan un manto y una cruz paté de gules u octogonal de gules, que estén a la altura de la verdadera actitud, del verdadero comportamiento de un caballero templario medieval. Este actuar cotidiano es el que a la postre va a definir si su organización o cofradía es realmente una orden en el sentido amplio de la palabra, que merece ser llamada orden templaria u organización templaria de prestigio. Y les digo a todos aquellos que lucran y viven
llenando o cubriendo de fantasías la historia de la Orden del Templo para vender sus libros, para seguir engañando a las masas, para, como dije ya, lucrar a costa de la historia del tema templario, de la templariomanía, como la llamaron algunos. Les digo a todos aquellos que se guarden de hacer el ridículo, que se guarden de intentar o tratar de desprestigiar a la Orden del Templo fundada en el siglo XII, que se guarden de hacerse los verdaderos cristianos, de hacer creer a los demás que son personas poseedoras de una verdad, de una realidad y de una veracidad que realmente no demuestran. Nosotros, los templarios del siglo XXI, continuamos y continuaremos por muchos años usando el manto blanco o el manto negro en dependencia de la región, el reglamento, los estatutos, con la cruz paté de gules o la cruz octogonal de gules o la cruz de la Orden de Cristo de color rojo. Muchísimas gracias.